Bueno, ahí estamos grabando. Mi nombre es Dani, estoy acá con nada más que y nada menos que con Gustavo Sayé, el primer candidato presidencial, precandidato presidencial que tenemos en el país. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias a usted por participar de la entrevista. Y, y bueno, tengo varios temas para preguntarle que, si le parece bien, a empezar con temas de actualidad. Usted dijo que presentó un recurso de amparo por el agua de OCE, lo que está sucediendo actualmente, que alrededor de un tercio del país está el agua con exceso de sal. ¿En qué andaría eso? Bueno, se presentó digitalmente lo que se llama el preingreso y ahora, luego de terminar la entrevista contigo, vamos con el abogado a presentarlo presencialmente al juzgado. El tema del agua en nuestro país es un tema de larga data. Nuestro país tiene un recurso natural muy importante que es precisamente el agua dulce, que se trata de un país con una muy buena irrigación de ríos y arroyos. Y tú sabes que el agua dulce es un elemento vital, pero además es un elemento geoestratégico muy importante porque el agua dulce escasea. Y además de escasear, hay una disputa entre las corporaciones que necesitan muchísima agua dulce y los seres humanos, cuyo cuerpo es 70% agua y que necesitan permanentemente estar reponiendo esa agua. Entonces, para los gobiernos, la solución de ese tema, es decir, la disputa, es muy importante. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de corrupción, es un mecanismo de extracción de coimas. La putrefacta casta política en el Uruguay, coima mediante, entregó los cursos de agua dulce que se necesitan ineluctablemente para la vida de los habitantes a las grandes corporaciones. E incluso en este momento le está entregando el acuífero guaraní. Ese acuífero que lo compartimos con Brasil, que tiene aproximadamente 232.000 kilómetros cuadrados de acuífero, con Argentina, con 112.000 kilómetros cuadrados, y Paraguay y Uruguay, que estamos en el orden de los 32 a 34.000 kilómetros cuadrados de acuífero guaraní. Se ha entregado el Río Negro, que está en la mitad del país, que es un reservorio de agua dulce estratégico, a UPM, al banquero corruptor Walros. Eso lo hizo el Frente Amplio. Nosotros lo denunciamos penalmente. ¿Por qué no caminan las denuncias penales nuestras? Porque previamente el doctor Tabaré Vázquez urdió un golpe de Estado técnico, quitándole la potestad de investigar al Poder Judicial y concentrando la potestad investigativa penal en un servicio descentralizado cuyo jefe era él y ahora lo es el doctor Lacalle Pou porque el gobierno multicolor ratificó el golpe de Estado. La putrefacta casta política sabe que asume en la administración de gobierno para saquear, coimear y robar. Por eso era imprescindible estar blindados con una estructura institucional que les diese total impunidad. Hoy entra el amparo, pero también entra la denuncia penal, porque nos están envenenando. Curiosamente, los médicos, que fueron muy solícitos con el tema de la pandemia, seguramente por la plata de Pfizer y de las otras farmacéuticas en su gran negocio de la vacunación, salieron a hacer terrorismo sanitario para coaccionar a la población para que se vacunara.
Pero en este momento que el gobierno, la calle Pou y el servicio descentralizado OCE, del cual él es jefe, está dando agua no saludable, no potable y por lo tanto perjudicial para la salud humana. Y eso, a mi juicio, es envenenar a la población. Por eso voy a golpear la puerta del Servicio Descentralizado Fiscalía General, que él es el jefe, para denunciarlo, lo cual significa que la denuncia no prosperará. Pero la tenemos que hacer. ¿Para qué? Para dejar en evidencia que no estamos en un sistema democrático, sino que estamos en una tiranía, en una dictadura. El hecho de votar, el hecho de que uno se pueda presentar a una elección, como me voy a presentar, no significa nada. En este momento no significa nada. En este momento, inclusive, hasta el gobierno significa poco. Significa ser meramente un gerente de los 1.000 millonarios que manejan la ONU, que es el gobierno mundial, no solamente del Uruguay, del mundo, gobierno mundial, la ONU. Pero aparte, aunque la denuncia no llega a nada, yo siento de mi parte, por lo menos que es un llamado de atención, que sale en los medios, se hace como que más visibilidad a la gente para que tome conciencia del tema. Porque inclusive mucha gente, estoy hablando a título personal, siente como que ya toma agua embotellada, que no le afecta, pero por ejemplo, si te vas a hacer un café o le vas a servir agua a los perros, te estás tomando Sí, agua de la canilla, por ejemplo. O sea, sí o sí, quieras o no, le afecta a todos. Inclusive me llamaron mucho la atención los dichos de Susana Montaner, del Partido Colorado, que no sé si te acordás, que dijo, y dejen de cito, tomar Coca-Cola. mucha gente puede dejar de tomar una Coca-Cola y comprarse un agua, que me recuerda mucho a los dichos de María Antonieta de que coman torta. No hay pan que coman torta. Claro. Y siento como que no hay seriedad en el tema y que tanto este gobierno como los anteriores, todos los anteriores, no han hecho las inversiones necesarias en OCE y todos han admitido, desde que tengo memoria, por lo menos capaz que antes también, de que alrededor del 50% del agua de OCE se pierde. O sea, que El nos dicen contador que ahorremos Castanino, agua el y contador ellos Castanino, mismos gerente de OCE, admitió eso. Insólitamente, claro, una empresa que expende agua y de la que expende el 50% no la factura. En la vida privada, una performance así significaría la fundición. Esto, como es del inmediata, Estado, claro. paga el contribuyente. Y después me enteré que usted fue a una movilización por el agua y básicamente lo echaron de allí. ¿Qué sucedió? Intentaron echarme. Me fui cuando yo quise. Me fui después de comprobar de que la Open Society de Soros, que financia el Frente Amplio, que financia el PIT-CNT, que financia los grupos LGTB, los grupos trans, los grupos feminazis y los indigenistas, todos, digamos, movimientos destinados a confundir, a dividir, a manipular, estaban detrás de esa marcha que originalmente se dijo autoconvocada. Yo tenía que ir para comprobar in situ si efectivamente se trataba de una movilización auténticamente ciudadana, autoconvocada, o era una manipulación político-electoral del Frente Amplio a través de estos grupos que operan a nivel social con un sentido meramente electoralista. Bancados, vuelvo a repetir, por la rancia oligarquía internacional. Son grupos bancados por Henry Kissinger. Ellos no lo van a admitir, pero tú sabes que Henry Kissinger sigue teniendo predicamento en el foro de Davos. Es uno de los autores intelectuales de la Agenda 2030. Y todos estos movimientos son movimientos netamente agendistas. Entonces, luego que lo comprobé, estoy en condiciones de aseverarlo públicamente, como lo estoy haciendo, denunciando
la manipulación de quienes son los principales responsables de la crisis del agua por corruptos y coimeros, que es el Frente Amplio, y naturalmente la responsabilidad de este gobierno. Claro. Deme un segundo. Patrocinado por el agua embotellada. Que hoy la Diaria saca un informe de la mala calidad. Ojo, la Diaria hoy saca un informe de la mala calidad. Nadie controla nada. Quería preguntarle, usted también, cambiando de tema, presentó un recurso de amparo por una pregunta de género del censo, ¿correcto? Correcto. ¿Cuál sería esa pregunta de la que usted estaría en contra? La pregunta es una pregunta impuesta por la ONU. La ONU que es polea de transmisión de los 1.000 millonarios que se apoderaron e instalaron un gobierno mundial. Actualmente ya tenemos un gobierno mundial que es la ONU, que naturalmente irá ganando más espacios a medida que pase el tiempo. La ONU lleva adelante en materia cultural una transformación subversiva de los valores. Está transformando las anormalidades, las situaciones heterodoxas y excepcionales, extraordinarias, en situaciones normales. Entonces, como es una élite perversa que no tiene límites, porque filosóficamente el transhumanismo significa precisamente la destrucción de todos los límites, hasta la destrucción de los límites de la esencia humana. Entonces, en este censo, cediendo a esa imposición, se hace una pregunta intrusiva, vejatoria de los derechos humanos, de la intimidad psicosexual, que es a todos los ciudadanos mayores de 12 años cómo se autopercibe, cuál es su identidad de género. No existe la identidad de género. Eso es una mentira, es una ficción, es una manipulación de la élite. Está el hombre y está la mujer, macho y hembra. Lo demás son situaciones internas, psíquicas. Y yo te diría que quien tiene un problema de una identidad o de una percepción diferente a su realidad objetiva, tangible, biológica, una realidad, yo diría, ontológica, tiene un problema. Sencillamente tiene un problema. Ahora, la élite, en esta búsqueda de la distorsión del ser humano, ha tratado que la patología pase a ser la normalidad. Como tiene el dinero, tiene los medios, tiene los políticos, tiene los académicos, tiene los periodistas, tiene el poder coercitivo de la ley, por eso todas estas leyes de género que trajo fundamentalmente el Frente Amplio como polea de transmisión del Foro de Davos, son inconstitucionales, son criminales, pero se han impuesto. Yo tengo aquí la sentencia 607, que es una sentencia en la que el juez fundamentalmente dice que la ideología de género es la ideología oficial del Estado. Y por ser la ideología oficial del Estado no se puede contradecir. Y hay que aplicarla en todos los rubros. Entonces, es falso que estemos en una democracia. Porque si tú tenés una ideología asumida, y además es una ideología perversa, y además si la criticás vas preso, ya no puedes hablar de un sistema democrático republicano. Tenés que hablar de una tiranía. Y estamos hablando de la tiranía de la ideología de género, cuya procedencia es la oligarquía internacional, los 1.000 millonarios. Entonces, nosotros nos presentamos y le pedimos amparo por entender de que había una violación de los derechos humanos.
A nosotros se nos había dicho por parte del Instituto Nacional de Estadística que la pregunta de identidad de género era obligatoria. Por eso presentamos el amparo. Cuando acudimos a la justicia, el juez determinó con elementos de los cuales nosotros carecíamos que esa pregunta no es obligatoria. Esa pregunta puede no ser contestada y el censo sigue. Bárbaro. Ganamos. Tenemos una sentencia de un juez que, si bien nos dice no continúo con el proceso porque esta pregunta no es obligatoria. Sensacional. De aquí en más nosotros decimos públicamente a todos los uruguayos que esa pregunta no la tienen por qué contestar, no es obligatoria. Y si el censista, si el funcionario del INE le dice que sí, que es obligatoria, invocan la sentencia 607/2023 del juez Pablo Gandini, que si no fuera por nuestro amparo, no existiría. Genial saberlo, porque bueno, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra de eso, pero está bueno que tengan Pero te voy a decir información, una ¿no? cosa, te voy a decir una cosa muy curiosa, que a raíz de todo esto tomó estado público. Primero, que el censo se hace conforme a las imposiciones de la ONU. El censo no se hace bajo paradigmas soberanos, se hace bajo paradigmas foráneos, impuestos. Segundo, el colectivo trans del Uruguay, los travestis del Uruguay, presionaron al presidente de la República, presionaron a Isaac Alfi de la OPP y también a Diego Aboal del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque querían que la pregunta de identidad de género fuese obligatoria y la contestaran a partir de los 5 años. 5 años. Para el colectivo trans es muy importante destruir la inocencia de nuestros niños. Para el colectivo trans es muy importante sexualizar al niño. El colectivo trans es punta de lanza, ventana de Overton para la legalización, normalización y legitimación de la pedofilia. Y la Agenda 2030 es propedófila. Y el Frente Amplio, el gobierno y el PIT-CNT son propedófilos. Y yo me declaro, por supuesto, en función de esto, guerrero contra la ideología de género. ¿Por qué? Porque defiendo lo que está impuesto por la naturaleza. Y es que el niño, como lo establece el psicólogo Arnold Gesell en su tratado sobre las distintas etapas de la niñez, no están sexualizados. Es decir, no tienen conciencia de todos los aspectos que implica la sexualidad. Por supuesto que hay en el inconsciente, en distintas estructuras psíquicas, la sexualidad, pero no tenemos por qué exacerbarla, porque está allí, subyacente, digamos. Esta gente perversamente, degeneradamente, criminalmente, como lo vemos desde el momento que querían una pregunta a partir de los 5 años, quieren la perversión, la depravación y quieren fundamentalmente la extinción de la inocencia de los niños. Como tengo nietos de 1, 5 y 6 años, por eso me declaro en guerra contra todo aquel que apoye la ideología de género, en guerra contra el gobierno, en guerra contra la Fiscalía General, en guerra contra el Poder Judicial. Todo el que apoye la Agenda 2030, la ideología de género, la normalización y legalización de la pedofilia es mi enemigo y yo soy su enemigo. Es guerra. Uh-huh. Claro, en realidad 5 años para cualquier cabeza creo que sería bastante... No, para estos tipos que se autoperciben diferente a lo que son, no. Para estos no, para estos normales. Claro. Eso es extraño para cualquier persona normal, digamos, pero
Sí, Pero por bueno, las supuesto. cosas son así y bueno. Y perdona que te cambie de tema, pero también vi que usted hablaba también de hacer una reforma constitucional con respecto a las monedas digitales del Banco Central. ¿Usted se refería más que nada a las criptomonedas? No, todo lo contrario. Las criptomonedas son las enemigas o por lo menos en apariencia, las enemigas del gran capital financiero oligopólico. No, yo me refiero a la CBDC, moneda digital de Banco Central, lo que promueve el Banco Internacional de Pagos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo. La CBDC es moneda digital de Banco Central. Tú tenés una cuenta en el Banco Central, todos los ciudadanos y empresas tenemos cuentas en el Banco Central y todas las transacciones económicas y financieras están realizadas por intermedio del Banco Central. Pero como son monedas programables, podés hacer lo que quieras. Podés programar en la moneda lo que quieras. Le podés poner plazo de vigencia, tipo de cosas que podés adquirir o no adquirir. Además, por estar en manos del poder, cualquier tipo de sanción, multa, recargo se aplica inmediatamente y además se utilizaría también como elemento de coacción para comportamientos de carácter políticos y sociales, como sucedió en Canadá con Trudeau cuando penalizó a los camioneros, confiscándoles las cuentas por el COVID. Entonces, la CBDC, como bien lo dijo el presidente, el ladrón del Banco Internacional de Pagos, Agustín Carstens, y lo repitió la presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la moneda digital de Banco Central permite el control total y absoluto del ciudadano y además implementar lo que tiene China, que es el modelo hacia el que se encamina la humanidad, el carnet de crédito social. Es decir, tu conducta, así como cuando en la escuela o en el liceo se te evalúa, tu conducta será evaluada por el gobierno y en función de eso se te da un puntaje. Y de acuerdo al puntaje tenés determinadas libertades y determinadas sanciones. Y como tenés el dinero en manos del Estado, el Estado puede perfectamente aplicarte lo que en el derecho romano originario se llamaba capiti diminutio, es decir, sacarte del comercio de los hombres, quitarte la cuenta y bueno, no tenés para comprar, no podés vivir económica y financieramente, te morís. Bueno, y pasando al tema principal de hoy, usted, como lo mencionamos al principio, es el primer precandidato oficial, faltando alrededor de un poco más de un año para las elecciones internas, y creó un nuevo partido, creo que el 2 de mayo, llamado Identidad Soberana, ¿verdad? Correcto. Quería saber por qué surge la necesidad de crear este partido y qué pasó con el partido anterior, con el Partido Verde Animalista. Bien, te explico. Eh, Junto con un abogado amigo, ahora fallecido, el doctor Enrique Viana, eh, no, me propuse, y él me acompañó, en presentarnos a la elección anterior con un partido propio. Todo el proceso burocrático para armar el partido, que a mí me llevó 2 años, impedía que lo pudiésemos plasmar en 3 meses. Ante ello, y ante la propuesta de un partido con existencia meramente burocrática, sin haberse presentado nunca a una elección, con los cuales tenía punto de coincidencia, y tengo punto de coincidencia, al ofertarme ser candidato a la presidencia de la República, lo aceptamos. Y nos presentamos. Y un partido que nunca había votado sacó 19.392 votos. Pero siempre tuve como propósito final tener un partido fundado por mí. Mi amigo se murió hace 2 años.
cumplidos con los compromisos de carácter económicos al pie de la letra, en lo que tiene que ver con el dinero de los votos. La parte que me correspondió la guardé, realicé todos los trámites burocráticos, obviamente con apoyo de ciudadanos que quieren también fundar el partido, y el 2 de mayo nació Identidad Soberana. Es un partido muy especial en el Uruguay y en el mundo, porque es un partido antiagendista, anticleptocorporatocracia y anti-Agenda 2030, que defiende los valores tradicionales de la sociedad occidental, que defiende la probidad, la honestidad, que defiende además la familia, que se opone a toda la perversidad de la Agenda 2030 y que reivindica fundamentalmente la soberanía nacional. Para nosotros los estados, los países tienen que ser soberanos. No queremos gobierno mundial, no queremos nuevo orden mundial impuesto por los milmillonarios pedófilos y delincuentes. Entonces, no solamente marcamos una línea ideológica, política, cultural, filosófica en el Uruguay. Nuestro discurso trasciende. ¿Por qué? Porque la casta política, tanto a nivel nacional como internacional, cediendo al poder del dinero, quiere organizar este planeta bajo un nuevo orden mundial, con un gobierno mundial, eliminando la soberanía de los estados. Y quería saber, estuve leyendo lo que usted proponía en el lema del partido, y entre otras cosas decía que usted promueve que se estimule la producción nacional. ¿De qué forma lo propondría? Mirá, lo primero que tenemos que dejar claro es que estamos bajo un modelo narcoforestal que fue llevado adelante por toda la casta política, de izquierda y de derecha, que se sucedieron en el gobierno, cediendo a las imposiciones de las grandes corporaciones transnacionales. Por supuesto que los estados, en este momento, son objeto de políticas de coacción, de imposición, a través del sistema financiero, a través de las agencias calificadoras de riesgo, a través de la ONU y sus 102 agencias. Entonces lo importante es marcar una tendencia, un cambio de dirección. Tenemos que salir de la línea de producción de lo que nos impone la cleptocorporatocracia, que en este momento es troncos, carne, productos agrícolas, fundamentalmente granos para ser luego procesados en China, y tenemos que buscar una diversificación apostando incluso a la producción industrial y tecnológica. Yo sé que el desafío es grande, pero es la única manera de poder crear fuentes de trabajo genuinas, dejar de ser un país reprimarizado, vendedor de materias primas, un país expoliado en sus recursos naturales, tierra y agua, y la tierra y agua fundamentalmente para troncos. Uruguay exporta troncos. Uruguay no exporta pasta de celulosa. La pasta de celulosa sale de zona franca. Teóricamente lo consideran exportación, pero no lo es. No aporta nada a nuestro Producto Bruto Interno. Entonces, se trata de una transformación de la matriz productiva. Se trata de una transformación del comercio internacional. Se trata también de una transformación del modo de producir. Implica también un cambio idiosincrático. Nosotros somos un país que por el momento estamos empobrecidos. Los países empobrecidos, para poder salir de esa situación y ganar soberanía, tienen que hacer sacrificio. Es muy difícil que el pueblo acepte el discurso de un político que no le ofrece las cosas fáciles. Que en lugar de decirle que van a tener trabajo, vivienda, salud, seguridad, lo cual hacen todos, le dice que no, que para tener todo eso hay que hacer mucho sacrificio.
Y eso es lo que proponemos. Pero proponemos el sacrificio empezando por el gobierno, por la clase política, cosa que nunca se hace. Tenemos otro problema en este cambio de tendencia, que tenemos compromisos internacionales que son inamovibles, porque si los desconoces, las sanciones que te impone el concierto internacional de países es insuperable. Te cuesta la existencia de la nación. Me refiero a los contratos de inversión, me refiero a las pasteras, me refiero a la entrega del puerto que hizo el doctor Lacalle Pou. Hay toda una construcción de entrega de la patria que para desmantelarla se necesita tiempo y naturalmente voluntad. Y voluntad no solamente de los gobernantes, sino de los gobernados. Nos proponemos también fundamentalmente erradicar cualquier rastro de la ideología de género. En eso no hay tranza. Todas las leyes de ideología de género vamos a proponer su derogación. Luego, como ellas son inconstitucionales, si los afectados quieren restituirlas, lo tienen que hacer por el mecanismo correspondiente, no por la trampa del Frente Amplio, que fue burlar la Constitución, a través de los mecanismos de reforma constitucional. Y si la mayoría del pueblo vota por las leyes de género, respetaremos las mayorías. Pienso que no va a ser así porque son verdaderamente perversas. Y quería preguntarle, hay una palabra que se asocia directamente con usted, que es cleptocorporatocracia. ¿Me podría definir para alguien que nunca lo ha escuchado usted o alguien nuevo, qué significaría o qué representa esto? Es una fotografía de la realidad. Poder de las corporaciones ladronas. Clepto es ladrón, cracia es poder. Cleptocorporatocracia. ¿Cuál es la figura jurídica, institucional que tienen los mil millonarios para robarnos? Las corporaciones. ¿Qué son las corporaciones? Extorsionistas, usureras, ladronas, expoliadoras. ¿Y cómo obtienen todo eso? A través de dominar a los políticos. De tener, en lugar de tener políticos patriotas, tener esbirros mercenarios, delincuentes que venden la patria. Entonces, cleptocorporatocracia, poder de las corporaciones ladronas, aplica para todos los países del mundo. Y bueno, estamos llegando al fin de la entrevista. No quería alargar mucho el tiempo que tiene, ya que sé que tiene que hacer algo a las 3. Pero antes que de cortar, quería aclarar que, como muchos, usted tiene Twitter, usted tiene Instagram, pero creo que es el único político que tiene un Twitch también, ¿correcto? Tengo Twitch, sí. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción en caso de que cualquier persona interesada lo pueda seguir y pueda hablar directamente con Gustavo. Y bueno, le quería agradecer muchísimo esta entrevista para informar a la gente acerca de este nuevo partido y quizá más adelante cuando haya pasado más cosas repetirlas si le parece bien. Y bueno, Cuando tú gustes. fue de verdad un gusto y Bien. muchísimas gracias. No, gracias a ti. Cuando gustes, me llamás por teléfono, me mandás un mensaje. Tuviste que fue muy sencillo. Estamos totalmente abiertos y dispuestos a este intercambio y sobre todo con personas jóvenes, inquietas por saber, inquietas por su futuro. Todo esto que estamos hablando te afecta más a ti que a mí. Yo tengo 65 años. Lo que hago, lo hago más pensando en mis nietos, ya ni siquiera en mis hijos. Por eso Claro. este compromiso, ¿no? Así que muchísimas gracias y quedo a tu disposición, a tus órdenes.